hemos invitado al responsable, secretario general, del Sindicato de Trabajadores del Congreso, que es uno de los dos sindicatos que hay mayoritarios, el señor Tulio Vizcarra. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cuántos trabajadores hay en el Congreso actualmente? Porque las cifras se han inflado considerablemente, de la misma manera que el presupuesto. Es una de las entidades públicas que ha aumentado más su presupuesto este año 25, ¿no? Sí, eso es cierto. El número de trabajadores ha aumentado, pero no el del servicio parlamentario. El del servicio parlamentario está disminuyendo. ¿Qué le quiero decir con eso? Es el personal de planta, el personal de mayor experiencia, el personal que vienen incluso de las ex cámaras de diputados, tanto Senado como diputados. Como usted, sí. Como yo vengo de la ex Cámara de Diputados, con más de 30 años de servicio al frente. ¿Cuál es el sector que está aumentando su personal? El personal de confianza, que trabajan directamente con los señores congresistas, las comisiones y comisiones especiales. Y hay más comisiones ahora. Sí, nosotros hoy día en la Comisión de Fiscalización dejamos bien en claro de que parte de este problema es el no tener el cuidado necesario. Antes había 24 comisiones ordinarias, hoy día hay más de 35, hay más de 25 comisiones especiales, entonces cada una de esas requiere personal. Ahora, oí decir en el curso de la sesión de hoy, en la que fue invitado usted, me imagino cuando estaba presente estaría escuchando, porque el tema es relevante, que desde que el señor Soto fue elegido presidente, a la caída de Leonel Camones, se han contratado más de 700 trabajadores. Eso es falso. En menos de un año y medio. No, eso es falso. Yo en algún momento fui director general de administración. En la gestión, en el último año el presidente fue el César Sumaeta, presidente del Congreso, sí. Yo fui director general de administración. Sí, sí. En ese entonces... Presidente aprista, ¿no? Sí, presidente aprista. Nosotros en ese entonces en el Congreso teníamos alrededor de 300 trabajadores contratados, bajo todas las modalidades. Y ya era bastante. ¿Ya? Entonces, desde ahí ha venido incrementándose el número de trabajadores contratados hasta llegar hoy en día a 800. Pero, ¿cuántos han sido contratados en este último año y medio? Mire, hasta en la época de la pandemia, yo recuerdo bien, en la época de la pandemia hubo un incremento de personal. ¿Por qué? Los trabajadores del servicio parlamentario, por lo general eran gente ya adulta, que muchos están sobre los 55, 60 años, los que son los trabajadores más antiguos. Los de su época. Los de mi época, sí. Entonces había que ellos cuidarse porque eran más propensos a adquirir el COVID. Yo me entrevisté con la presidenta de ese entonces, la presidenta María del Carmen Alba. Teníamos el 21. Sí. Y le dije de que, presidenta, ya hay demasiado personal y estábamos bordeando los casi 700. Contratados, contratados. Y me dijo, sí, Tulio, el tema es de que acaba la pandemia y los que están en sus casas haciendo trabajo remoto vienen y los demás se van. Pero eso no ha sucedido y se ha seguido incrementando. ¿Y se quedaron con 700 o más? Hoy en día estamos llegando a 800. Por eso que no es cierto de que el presidente Soto haya contratado a 700, no. ¿A cuántos? Se dijo y nadie lo contradijo, ¿eh? Se dijo. No, lo que pasa es que no conocen mucho. Lo que pasa, señor Carballo, muchos en el Congreso opinan, incluso congresistas pero opinan del oficial mayor presente, había una serie de personalidades. Sí, ¿no? Yo lo dije, por ejemplo, hoy en día en la comisión, de que los funcionarios del Congreso muchas veces van a esas comisiones coactados y con miedo de poder decir muchas veces la verdad, porque por encima está un jefe o un político. ¿Por qué se ha generado ese clima de terror en la jerarquía laboral en el Congreso? Mire, ese clima se ha generado a partir de que en el Congreso poco a poco los partidos políticos han copado las mesas directivas y desde ahí han comenzado a manejar el Congreso ya no con un sentido de institucionalidad, sino con un sentido de poder copar muchos puestos. Ahora, usted mismo, hablemos sobre usted, justo para ubicarlo. Usted comenzó a trabajar en el 89, hace 36 años. Así es. Pero durante un tiempo salió, tuvo una dificultad judicial, justo ¿no? Cuando yo fui director general de administración. O sea, de un alto rango. Claro, yo fui director general de administración y entró el humanismo. El presidente de ese entonces era el primer presidente, el Daniel Abugataz, yo me acuerdo. Sí. Y el reemplazo mío llevó un trabajador que no tenía título. Mire, ¿desde cuándo empieza el problema? Por eso yo siempre he dicho,
Daniela Bogotá siempre se ha llenado la boca diciendo que es el moralista y todo lo demás, y no es así. Él llevó y sacó un acuerdo de mesa de ese entonces donde se exceptuaba al 1% de los trabajadores a reunir los requisitos mínimos. Llevó un director general de administración que no tenía título, tenía un montón de investigaciones y todo lo demás. Ya no nos importa ahora. Usted, ¿por qué es que lo expulsaron? No, a mí trataron de sacarme de la peor manera. Yo le ser incómodo. Justamente por eso le digo, el que me reemplazó tenía cáncer terminal y tenía de vida 4 meses. Y se murió en el cargo. Por eso es de que a mí yo era incómodo y me votaron. Pero ¿cuál fue el argumento? Porque hubo un proceso judicial, ¿no? Por un supuesto incumplimiento de funciones. ¿Sabe cuál fue el tema, señor Carballo? Lo escucho. De no haber supervisado al oficial mayor en el manejo de la publicidad del Congreso. ¿Pero no hubo un asunto con una exministra? Nada. Son corrillos que han tenido en... Muy bien. ¿Y fue restablecido usted como medida cautelar? No. La Corte, en primera, segunda y en la Corte Suprema, en las 3 instancias, me dieron la razón, ningún voto en contra, y fui repuesto de tal manera que salí en cuarto poder como que servidor del Congreso le gana juicio millonario al Congreso. Claro, hubo que pagar un millón de soles. Sí, ¿Por qué? Porque el juicio que yo gané fue un juicio de nulidad de despido. De acuerdo. Muy bien. Ahora, vayamos entonces a los temas de fondo. En el curso de lo que ya hemos ubicado un poco su trayectoria. La señora Yarrow, que es conocida por su rigor y por su experiencia, difícil poner en duda lo que dice, ha dado una larga lista de cargos de responsabilidad que han sido desproporcionadamente atribuidos a Fuerza Popular y a APP. ¿Qué sabe usted de eso? Eso es cierto. Mire, hay una ley que establece un porcentaje para los cargos de confianza en todo el Estado. El Congreso no debe de estar ajeno a eso. ¿Qué dice? Que solo el 5% del total de la planilla debe ser máximo como personal de confianza. Y el resto debe ser personal de planta, no, currículum. debe ser de planta, señor Carballo. En todas las instituciones, usted acuérdese, el BCR es una institución institucionalizada donde así nomás no entra la política, no entra nada y es la mejor institución del Estado. Mientras que en el Congreso pasa lo contrario. Usted mismo es de partido, creo que la mayor parte son miembros del partido, ¿no? Yo no estoy afiliado a ningún partido, nunca he sido afiliado a ningún partido. Ya. Se me ha vinculado con algunos partidos, pero no. Lo que pasa es que el Congreso es una casa política. Usted sabe que todos los congresistas pertenecen a un partido político y llevan... Pero los funcionarios deberían mantener una distancia, una independencia y reserva. Y lo dice el reglamento, y acá va mi observación de que hay funcionarios que hacen de su cargo, politizan y hacen propaganda por ciertos partidos políticos, ahora, lo que no debe ser. 36 años en la casa. Lo que está pasando ahora en el Congreso con estos cargos de confianza atribuidos a compañeros de partidos, no había existido en esta proporción antes. Nunca. Eso ha venido poco a poco dándose. En la época que yo fui director general de administración, todos los cargos de confianza eran de planta. De la calle no venía nadie. Bueno, todavía no sabemos qué es lo que ha pasado con ese grupo de jóvenes abogadas que han sido reclutadas aparentemente para forzarlas a someterse a los caprichos sexuales de gente con poder. No sabemos, pero hay una investigación en curso. No lo voy a hacer hablar sobre eso, que no lo conocerá usted. Pero ¿cuál es el marco en que ha sido posible eso y la ley de guardar silencio para que todo esto suceda, sabiéndolo algunos y no diciéndolo a nadie, hasta que se produjo el asesinato de la señorita Ana Victoria? Mira, yo quiero acá ser muy contundente, señor Carballo. Primero, aprovechar la gran sintonía que tiene su programa y decirle a toda la ciudadanía que debemos de dejar a salvo la honorabilidad de las mujeres trabajadoras del Congreso, a las que hoy en día se las viene dejando mal paradas porque tienen familia, tenemos hijos, tenemos hijas, y a donde vayan, que saben que tienen papás o mamás en el Congreso, le dicen, oye, trabajan en un burdel. A eso estamos llegando. Yo he llegado, señor Carballo, tengo quejas, han venido madres de familia al sindicato llorando. Me dice, Tulio, no es posible que en todos los medios dicen que el Congreso hay una red de prostitución, y eso no es posible. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Ha habido algo con jóvenes mujeres? La causa de eso es que un periodista, sin tener las pruebas necesarias, yo lo digo acá ante todo el país, se ha atrevido a decir que en el Congreso hay una red de prostitución y que había un asesinato, que lo pruebe.
Bueno, Sí, que ha habido sí, asesinato no hay que probarlo. Sí, pero le de atribuyen una trabajadora del Congreso. De una trabajadora del Congreso, Sí. pero atribuyen de que en el Congreso hay una red de prostitución. Entonces, Pero ¿cómo? puede haber, sucede en muchas Pero instituciones, en mire, varios países. yo tengo 1.600 afiliados con los cuales tengo contacto todos los días. En el Congreso se sabe todo lo que pasa, hasta en qué oficina pasa una cosa, otra cosa. Señor, yo ya hubiese usted sido... sabe que ha habido un violador que negó Sí, y que pero- fue defendido por algunos, intentaron negar, y ahora ¿dónde está? En la cárcel preso por Son violador. hechos aislados. En oficina del Congreso. Usted no deja de tener razón, son hechos aislados, pero decir de ahí a que en el Congreso hay una red de prostitución, ¿no le parece que es algo muy... Yo conozco otras instituciones en las que han habido ese tipo de cosas. Pero en el ¿ah? Congreso a mí no me consta que haya habido. Bueno, a mí en tampoco todo me consta, caso, pero si hay una investigación en curso, Que haya. es que hay sospechas y hay personas que han hecho declaraciones, que saben, y hay otras que tienen miedo de hablar para que no les pase como a Andrea Vidal. Mire, lo que hay, señor Carvalho, lo que hay es, por ejemplo, el que estaba a cargo de esta oficina, el señor Jorge Torres, Sí. vino sin tener los pergaminos necesarios para tener al frente una oficina tan importante como es la Oficina Legal Entró Constitucional. de favor, de APP. favor, y reemplazó a un funcionario de carrera con estudios en Derecho Constitucional, Sí. que había logrado con su equipo de trabajo en la oficina legal hacer que el Congreso gane un juicio de la competencial ante el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿qué sabe usted sobre los antecedentes judiciales del señor Torres Sarabia? Mire, lo que se sabe es que tiene denuncias por violación. Nada menos. Y se ha por eso. contratado como jefe de Por la eso. Oficina Legal y Constitucional. ¿Por qué se queja de la mala imagen que tiene el Congreso? Y la asociación del Congreso como un prostíbulo cuando se contrata para esa oficina a una persona que viene con Ya, antecedentes por eso le digo, judiciales ese de es esa gravedad. Sí, ese es un hecho aislado. Eso es un hecho aislado. Por una persona, por un Jorge Sarabia, yo no voy a poner a todos los trabajadores, a las No trabajadoras. es solo un Jorge Sarabia. Ese era su grupo que ha llevado. Hay testimonios, la señora Yarro lo ha dicho. Se han venido a quejar ante ella, pero con el compromiso de que no diga porque ¿sabe? tienen miedo. No, yo he estado en la sesión. Sí. Lo que la señora Yarro ha dicho de que uno de los funcionarios habría amenazado a una trabajadora que ha sido recomendada a ingresar al Congreso por un congresista, ¿no es cierto? Para que si es que se sigue investigando, si se quiere sacar el estatuto, un tema que no tiene nada que ver con un tema de prostitución, se le ha entendido mal, o en todo caso yo le pediría a la congresista Yarro Bueno, que aclare ojalá. lo que ha Un vertido hoy en la último Comisión de punto. Fiscalización. ¿Por qué si usted quiere que se limpie la imagen del Congreso? Imagen que no mejora cuando vemos que renuncia la comisión ad hoc. A los pocos días de haber entrado en funciones, tiran la toalla, sintiéndose que no tienen apoyo, que no pueden hacer nada o que no les corresponde hacer nada. ¿Por qué ha atacado tanto el señor Delgado, Ángel Delgado, que ha sido nombrado jefe de esa oficina donde estaba Torres Sarabia y que es un hombre que tiene reputación y tiene trayectoria? Está bien. Puede tener reputación, puede tener Ningún trayectoria. reproche No, ético. ahora Sí. déjeme explicarle. Sí. El señor Delgado, es cierto, es un abogado de prestigio y todo lo demás, pero nunca ha sido un trabajador que se ha sentado en un escritorio 8 horas como mínimo en el Estado para hacerlo. ¿Y hace falta eso? ¿Hace falta eso? Ha sido concejal de Lima. Está bien, hizo pero ¿cómo puede él hacer un juzgamiento de que está en una oficina que lo ha considerado como un antro cuando ni siquiera está unas 2 horas metidas en la oficina? Hoy día ha ido la Fiscalía de la Nación a su despacho. Justamente. Y no lo ha encontrado. ¿Cómo puede un funcionario tiene que... responsabilidad de lo que pasa en su despacho y eso es lo que ha heredado él de antes? No. Si a mí me nombran en una oficina donde el presidente lo ha dicho a todo el país, acá está el nuevo reemplazante que va a levantar la oficina legal, y el señor el día viernes no fue a trabajar, al otro día Creo fue... que no está en funciones, ¿ah? Ha comenzado a entrar en funciones el lunes 6. No le exija que vaya antes que saque su nombramiento. Lo Usted tiene que pasa experiencia en eso. a ver, señor Carvalho, todo funcionario del Estado, y yo soy un funcionario del Estado, nos debemos a nuestra institución y a un horario de trabajo, a un reglamento. Lo que estamos confundiendo acá es el prestigio de este señor con su trabajo como funcionario Pero del ha comenzado Estado. el lunes y hoy miércoles cae la fiscalía en la oficina para investigar lo que hizo su antecesor. Sí, yo le aseguro que si no fuera Delgado el que ha faltado a su despacho, fuera Perico Pérez el que está, ya lo hubiesen despedido. Esa es la verdad. ¿Por Pero qué? tiene una manifiesta hostilidad contra Ángel Delgado. ¿Usted No, por qué teme a lo que un hombre independiente puede hacer? No, mire, ¿qué es lo que ha sacado hoy día el Diario 1 en primera página?
¿A quién defiende el sindicato? Yo le digo acá en su programa, yo defiendo a los trabajadores y a la institución del Congreso de la República. Pero supongo que defiende la lucha contra la corrupción y la transparencia. Pero, no? ¿cómo no voy a defender a lo que él ha manifestado sobre los trabajadores de planta? Trabajadores, él ni siquiera los conoce. No se ha referido a los trabajadores. Acto de corrupción. Acto de corrupción. Y a él le consta que es un acto de corrupción si ni siquiera está en la oficina. Tendrá informaciones, ¿no? Le vamos a preguntar cuando venga. Pero para mí, que una persona no... A ver, si usted es contratado en radioprogramas y no viene 2 o 3 días, el prestigio de Carballo no. Entonces, yo vengo un día, vengo un segundo día y el tercer día hay fiscalía, no voy, pues. No va a haber trabajo con la fiscalía en la oficina que fue ocupada por la fiscalía ha llegado de un momento a otro. La fiscalía no avisa en qué momento llega. Bueno, se sabía que iba a venir. Bueno, en todo caso, señor Vizcarra, Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, tomamos nota que usted defiende a los trabajadores, ¿cierto? Pero también el prestigio del Parlamento Nacional y la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Correcto, sí. Bueno. Entonces estamos con los mismos objetivos. Muchas gracias, señor Vizcarra. Muy buenos días. Muy amable. Muy buenas noches. Muy bien. Gracias por su invitación. Y feliz año para usted. Feliz año. Y para los trabajadores numerosos del Congreso. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.